Se listan los equipos para el arranque del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Libertadoras de Querétaro entran en crisis de resultados en la recta final de la temporada regular. En Guadalajara se ilusionan con las posibles contrataciones de Eric Gutiérrez y Alan Pulido. Enrique Reina se adjudica la bandera a cuadros en la Fórmula 5 de la Supercopa. Atlante recibe certificación por si algún día se reactiva el ascenso. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hoy, por supuesto, con una buena cantidad de información que compartir con todos ustedes en las horas previas, bien podríamos decirlo en estos términos, del arranque del denominado Torneo Apertura 2023, que además se va a dar en un contexto muy particular. ¿Ya qué me estoy refiriendo? Bueno, pues sucede que el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol, donde se estima, donde se considera están los mejores jugadores de la Liga Mexicana, algunos de los mejores elementos de toda la historia reciente del balompié nacional, están en los Estados Unidos y lógicamente no van a alinear con sus respectivos equipos en la Liga Mexicana en el arranque del torneo regular. En un contexto en el que también los jugadores de la denominada categoría sub-23 se encuentran también en el compromiso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde por cierto ya están goleando al representativo de República Dominicana, el primero de los encuentros de la primera fase eliminatoria allá en San Salvador. Esos elementos tampoco van a estar en el inicio del torneo mexicano. Y entonces uno se pregunta, ¿con quiénes van a alinear los equipos pretendidamente importantes del balompié mexicano? Bueno, esa será una interrogante, una pregunta, una duda que se irá resolviendo conforme conforme den comienzo los torneos los partidos, los encuentros de la jornada número 1 del torneo Apertura 2023. Y de otra manera, el principio, el arranque de esta campaña también se da en un contexto en el que las especulaciones siguen siendo la nota predominante. Todavía en las horas recientes, en los días de esta semana, se especulaba a propósito de la llegada de más jugadores del extranjero, se especulaba también con la posibilidad de algunas transferencias entre distintos equipos y realmente bien podríamos decir contrataciones que hayan llamado poderosamente la atención o la incorporación de jugadores que lleguen con un gran prestigio de carácter internacional a alinear con cualquiera de los equipos del balompié mexicano. Esas transferencias, esas contrataciones, por lo menos hasta ahora, están ausentes en el torneo mexicano. Y lamentablemente, bueno, podríamos decir lo mismo o algo muy semejante, algo muy parecido en lo que corresponde al Deportivo Querétaro. Tal vez lo más llamativo, lo más atractivo de la campaña que está por iniciar es que algunos de los equipos considerados más populares de la División de Honor del fútbol profesional en México estarán de visita en el Estadio Corregidora, pero nadie o casi nadie ve con desbordado optimismo el inicio de la campaña regular, salvo dos contrataciones que medianamente han llamado la atención. Camilo Zambetso, que ya es todo un veterano, que estaría abriendo su segunda época alineando con el Deportivo Querétaro, después de haber militado con los Diablos Rojos de el Toluca, un equipo verdaderamente aspirante al título del fútbol mexicano, y llega a otra escuadra que él ya conoce perfectamente, cuya única aspiración, y espero que nadie se moleste por esto que voy a decir, cuya principal aspiración, cuyo primordial objetivo es eliminar otra vez el descenso. Y cualquiera que diga otra cosa, bueno, pues peca no solamente de ingenuo, peca no solamente de ignorante, peca de optimista desbordado, para decirlo de la manera más eufemística posible. Ese es el contexto en el que va a arrancar el torneo mexicano, y créanme que no es lo más auspicioso, porque lo otro que resta por revisar
y lo comentaremos con ustedes a lo largo del programa. Por un lado, las denuncias de pretendido fraude de quienes integraran el cuerpo técnico del conjunto de Cuapa, y lo vamos a revisar en unos minutos más adelante. Y también las denuncias de la Fiscalía General de la República en contra de uno de los dirigentes más connotados, bien podría decir más conspicuos del fútbol en México, y que responde al nombre de Alejandro Iraragorri. Ese es el contexto que, hoy por hoy prevalece en las horas previas al arranque del torneo Apertura 2023. Como les decía, no es lo más halagüeño, no es lo más auspicioso, pero igualmente, como cita la vieja máxima popular, eso es lo que hay, y con eso, por supuesto, que los aficionados por ahora se van a tener que conformar. Bueno, hasta ahí nuestro primer comentario, y desde luego que la interrogante y también, por supuesto, el tema en muchos de los mentideros deportivos de este país es: ¿cuál es el equipo que se ha conformado y que le permite esa integración del plantel aspirar al título del fútbol mexicano? Así es que la pregunta encuesta de esta noche es relativamente simple. ¿Quién consideran ustedes que es el equipo que se va a acreditar el título de campeón del torneo Apertura 2023? ¿Cuál es el equipo que ustedes consideran está en mejores condiciones para ser el campeón del torneo Apertura 2023? Ahí está en pantalla, aparecen, dicen algunos que ingenuamente el Guadalajara. Yo no pienso que sea tan ingenuo, es el vicecampeón del fútbol mexicano, el conjunto tapatío. Otros consideran que podría ser el equipo de Cuapa, es decir, el América, el conjunto de Tigres, o la última alternativa, si ustedes piensan que será otro el equipo, pueden comenzar a colocar ahí su voto: Guadalajara, América, Tigres u otro equipo, si es que ustedes así lo consideran, que va a ser el campeón del fútbol mexicano. Y yo voy a iniciar señalando simplemente mi voto para incentivar la participación de todos ustedes y que tengamos desde luego también la oportunidad de interactuar a lo largo del programa. Me quedo también con la votación de otro. Creo que ni Guadalajara, ni el conjunto de Cuapa, y menos los Tigres van a ser campeones del torneo Apertura, sino que será otro el conjunto que alce el trofeo de monarca del torneo Apertura 2023 en la división de honor del fútbol mexicano. Así es que ahí está la pregunta encuesta para que ustedes nos hagan la gentileza de participar, colocar allí su voto en la pantalla y que podamos ir compartiendo con ustedes esos datos, esas opiniones, y desde luego compartir también la actualización de todos estos datos. Por lo pronto, no hacemos más comentarios, abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Este fin de semana que se avecina se efectuará el arranque del torneo de Apertura 2023 en la división de honor del fútbol mexicano, por lo que los distintos conjuntos se declaran listos para iniciar las hostilidades. A pesar de que algunos de los equipos aún especulan con la posibilidad de realizar algunas contrataciones más, en la mayoría de los casos las plantillas están completas y solo restan algunas incorporaciones, particularmente del extranjero. Para los aficionados de la escuadra del Deportivo Querétaro no hay demasiados elementos para mostrarse muy optimistas de cara al comienzo de la campaña regular, pues el plantel sigue siendo muy limitado. Viajar a la comarca lagunera para chocar con el Santos de Torreón es la primera asignatura para los pupilos de Mauro Herc, que mostraron cierta mejoría en el cierre de la temporada anterior, pero con todo y ello debieron pagar una multa de 80 millones de pesos para no descender a la categoría inmediata inferior en el balompié de paga en México. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ahí está lo que corresponde al inicio del torneo Apertura 2023 con el Deportivo Querétaro. Lamentablemente tuvieron que pagar la multa, pues solamente por ser el peor equipo del fútbol mexicano. Cualquier nimiedad, una cosa
absolutamente intrascendente, ¿verdad? Escasamente significativa, el peor conjunto del balompié mexicano, y créanme que hay equipos malitos en la división de honor. Bueno, para ir entrando en materia, vamos con la selección más arbitraria que ustedes puedan imaginar de la información en el ámbito del deporte, la colaboración de nuestra realizadora, la doctora Carolina Cervantes, las 5 del bla 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 deportivo. Volvemos. Estas son las 5 del bla 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 deportivo presentadas por Compaq. Para los aficionados mexicanos, esta versión 2023 del denominado draft de la NBA tenía un significado particular, porque un elemento egresado de la Universidad de California en Los Ángeles y de origen mexicano, Jaime Jaques Jr., aparecía en el listado de los basquetbolistas más buscados. En el turno número 18, el basquetbolista californiano fue llamado a las filas del Calor de Miami para de este modo completar un proceso brillante, plagado de pasajes destacados en el deporte ráfaga colegial de la Unión Americana. Una ocasión especial es la que ha representado la formación de Recola y Sidralaga de Guadalajara, Jalisco, la prueba desarrollada en el Ecocentro de Querétaro y que indicaba el comienzo de la segunda mitad del calendario puntuable de la Supercopa 2023. Al verse impedido de comparecer a este compromiso en territorio queretano, el tapatío Jorge García Arce debió ser sustituido por el queretano radicado en el Caribe, Julio Rejón, quien cumplió con creces con esta importante tarea. Un registro de únicamente una victoria y 2 tropiezos ha sido la síntesis de la actuación de la quinteta mexicana en el torneo de baloncesto femenil de la versión 2023 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Fue en el tercer cotejo, y ya estando eliminadas de poder acudir a la ronda de las medallas, en donde las mexicanas han conseguido su único triunfo en esta primera fase, al superar al equipo de Guatemala con un tantador de 70 puntos a 47. Desde hace varias semanas se había mencionado el muy probable regreso del atacante brasileño Camilo Zambeso a la escuadra que tiene como sede el Estadio Corregidora, situación que finalmente se ha materializado este día. Sin grandes luminarias en el renglón de las contrataciones, son escasas las voces que pueden hablar con optimismo de lo que el Deportivo Querétaro puede ofrecer en el terreno de juego en el torneo que arranca como visitantes ante el Santos de Torreón. En medio de una crisis económica y financiera, la quinteta del Barcelona debió enfrentar la fase final de temporada de la llamada Liga Endesa, que además comprometió más aún sus posibilidades al tener que definir el título ante su archirrival el Real Madrid. Razones de orden financiero impedirán que el Barcelona pueda sostener sus salarios para el siguiente torneo, y hasta entonces este renglón no se vea resuelto, los culés no podrán realizar contrataciones de renombre. Bueno, pues ahí está, ya les decíamos, la colaboración de nuestra realizadora, la doctora Carolina Cervantes, con esta selección de las notas trascendentes de los días recientes, tanto en México como en el ámbito internacional, en lo que corresponde al universo del deporte, las 5 del bla 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 deportivo. Bueno, les damos algunas actualizaciones porque ya saben ustedes, lo reiteramos, lo comentamos hace apenas unos cuantos minutos atrás. Se está desarrollando el torneo o la versión 2023 de la Copa Oro allá en los Estados Unidos, y al mismo tiempo en San Salvador se disputan los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que también tienen su propio torneo de balompié. Jamaica le está ganando a Trinidad y Tobago 4-1, para que no piensen que solamente la diferencia la pueden establecer los tricolores con respecto a sus antagonistas de la primera fase de la versión 2023 de la Copa Oro. Jamaica por ahora, bueno, pues ya está concluido el partido, me están reportando, me están dando la actualización. Jamaica 4, Trinidad y Tobago solamente una anotación. Y en lo que corresponde al partido de los Estados Unidos ante St. Kitts and Nevis, bueno, pues el conjunto de las Barras y las Estrellas ya lleva 5 anotaciones, está barriendo 5-1 se colocaron, a 6-0, me están dando la actualización ahora mismo, 6 para el conjunto de las Barras y las Estrellas, y bueno, pues lamentablemente los caribeños están llevando media docena de anotaciones por parte de los estadounidenses, y eso es solamente para que podamos contextualizar las enormes diferencias entre un equipo que cuenta ya con una estructura competitiva muy sólida, como lo son en la Liga Mayor de los Estados Unidos, el representativo de la Unión Americana, y bueno,
pues un equipo de una pequeña nación caribeña que casi estoy seguro no deben contar ni siquiera con un estadio de balompié con las medidas oficiales, pero bueno, así los invitan, así llegan a la Copa Oro en esta versión del 2023 y lamentablemente ahora se están llevando una carretada de anotaciones, 6 goles para el equipo de los Estados Unidos, 0 para su antagonista de turno. Y hay también actualización en lo que corresponde a la Copa Libertadores de América. El Internacional de Porto Alegre superó al Independiente de Medellín 3-1 y el conjunto nacional de Uruguay también superó al conjunto de los metropolitanos por la mínima diferencia, 1-0, en lo que corresponde estrictamente a la información de carácter balompédico en el bla 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 deportivo. Hacemos una pausa y regresamos. Lesiones, convocatorias del equipo nacional y un cierre de calendario regular más comprometedor han afectado el desempeño de la quinteta de las llamadas Libertadoras de Querétaro, que han perdido sus 4 partidos más recientes de manera consecutiva. 3 bajas muy sensibles entre las jugadoras importadas, una de ellas en especial que presentó fractura y que ha sido señalada como una baja definitiva para el resto de la temporada 2023 de la LNBP. Una semana de descanso es la que le espera a las comandadas por Sandro Orlando, que deberá aprovechar esos días para reagrupar a su conjunto y sobre todo integrar a las nuevas jugadoras que ya han llegado desde el extranjero. Con el boleto para la postemporada en la mano, las Libertadoras de Querétaro se ubican por ahora en el segundo puesto de la clasificación general, pero pueden caer hasta la 4ª plaza y comprometer aún más su participación en la postemporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. Bien, estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, seguimos aquí con algunas actualizaciones. El Racing, el conjunto de Buenos Aires 4, el Ñublense chileno 0. Así es que Ñublense prácticamente se va a despedir de su participación en la Copa Sudamericana 2023. Flamengo está haciendo lo propio con Aucas, el conjunto peruano 4-0. El conjunto de Corinthians de Brasil 3. El Liverpool, por supuesto, de Sudamericano 3-0. Y bueno, pues lamentablemente Independiente del Valle supera a Argentinos Juniors 3-2 en parte de la actualización que ya estábamos compartiendo con ustedes a propósito de los partidos que se están desarrollando y que están terminando también propiamente ya en este horario allá en el sur del continente, también en los Estados Unidos y también en Centroamérica. Vamos entonces con lo que corresponde a la pregunta encuesta de esta noche para incentivar su concurso y su participación, para que nos hagan la gentileza de votar en la pregunta encuesta de esta noche. Ya está ahí colocada en su pantalla y es muy simple. ¿Cuál equipo consideran ustedes que va a ser campeón del torneo Apertura? ¿El Guadalajara, el América, los Tigres u otro equipo? Y por lo pronto ya se movieron los porcentajes. El 14% de los que ya votaron consideran que el Guadalajara va a ser el campeón la próxima campaña. El conjunto del América cuenta con el 29% del favoritismo de los que ya votaron. Y el Tigres de Universitario de Nuevo León cuenta con la predilección del 14% de los votantes. Pero el que se está llevando la mayor cantidad de los votos es otro, porque la mayoría de los que han participado, incluido su servidor, consideramos que será otro el equipo que se quede con el título de campeón. Ni Guadalajara, ni América, ni Tigres de Universitario de Nuevo León. Así que les invitamos a que continúen comunicándose con nosotros, que nos hagan la gentileza de colocar allí su voto y desde luego que de antemano les agradecemos que estén tan pendientes de la emisión. Y a propósito de ello, bueno, pues comentar con ustedes algunas de las llamadas, de los saludos que ya nos dejaron. Tizoc López ya se comunicó. Tizoc, muchas gracias. Igualmente te enviamos saludos. Jaime Alfonso también ya nos dejó saludos, muchas gracias. Y Beto Ayala, que ya es prácticamente un infaltable del bla 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 deportivo, también ya se ha comunicado con nosotros. Muchas gracias y eso nos da pie para agradecerles de manera muy subrayada a todos los amigos que ya nos siguen en la transmisión televisiva a través de las redes sociales
y también de manera muy enfática agradecer a todas las personas que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva de este programa. Muchas gracias. Bueno, pues vamos ahora con la sección de El Podio. Ya saben ustedes que esta es la colaboración de la doctora Carolina Cervantes y que pretende ser un reconocimiento a quienes participan en las diferentes modalidades del deporte motor y que se han destacado en los días recientes, sea en territorio mexicano o sea en el extranjero. El Podio, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Compaq presenta El Podio de Motor y Figura. En medio de una batalla por la primera posición, el manejo portentoso del zacatecano Pepe Arellano le brindó una enorme victoria en el trazado del Ecocentro de Querétaro, en el marco de la quinta fecha de la temporada 2023 de la Supercopa. Después de coronarse en la División Pro 2 de la categoría Gran Turismo México, ha exhibido que cuenta con condiciones para antagonizar con los estelares de la Supercopa y por ello está involucrado por completo en la definición de la corona del presente año. De ninguna manera ha sido un paseo dominical con el antecedente de la carrera sprint, en donde no logró ser el más rápido, ni tampoco quedarse con la bandera a cuadros. El monarca reinante del llamado MotoGP debió repensar muy bien su estrategia para la prueba en el Gran Premio de Alemania. Francesco Bagnaia se impuso de forma clara y condenó a sus más cercanos perseguidores a resignarse con posiciones secundarias, pues el campeón del mundo es con toda legitimidad el líder de la temporada 2023 en la categoría reina del motociclismo de velocidad en el orbe. Anunciado desde antes de iniciar la temporada 2023 del Campeonato Mundial de Rallys de Velocidad, el hecho de que el francés Sébastien Ogier no correría el calendario completo, la interrogante era conocer cuál de las pruebas que disputaría podría ganar. Pues bien, Sébastien Ogier ha conquistado el primer lugar en el Rally de Kenia y ha exhibido por enésima ocasión que su talento conductivo se mantiene intacto a pesar del paso del tiempo. Contrataciones llamativas, atractivas para el torneo que se avecina, no hay demasiadas. Incluso algunos que se han, ocupado, de los que se han ocupado los medios masivos de comunicación, se refieren ya a jugadores francamente veteranos, 42 años de edad, y José de Jesús Corona abandona las filas de Cruz Azul y va a jugar con el fronterizo equipo de los Xolos de Tijuana, que ya todos sabemos, y particularmente allá en el Estadio Corregidora, que se ha convertido justamente en el depositario de los elementos que ya no están a gusto, que ya no interesan o que simple y sencillamente ya no saben qué hacer con ellos en Tijuana. No te preocupes, en el Estadio Corregidora hay espacio para ti. Y así ha venido ocurriendo. Bueno, José de Jesús Corona, después de militar durante poco más de 14 años con los Cementeros de Cruz Azul, después de ser convocado en infinidad de ocasiones al conjunto representativo de la Federación Mexicana de Fútbol, deja las filas de los cruzazulinos y va a defender el marco la próxima campaña justamente de los Xolos de Tijuana, tutelados, dirigidos, comandados, como todos ustedes saben, por Miguel El Piojo Herrera, que tiene la enorme encomienda, primero, de abandonar las posiciones abajeñas en la tabla del porcentaje, porque los Xolos fueron otro de los equipos que tuvieron que desembolsar una cantidad millonaria para permanecer en la división de honor del fútbol mexicano, y luego de alcanzar ese objetivo, podrían comenzar a pensar por lo menos en alcanzar un puesto en la liguilla, con todo y que ya sabemos que desde luego se premia siempre la mediocridad en la división de honor del fútbol mexicano, y lamentablemente, bueno, pues para los pretendidos dirigentes está funcionando así muy bien el balompié mexicano, aunque lo que opinen la mayoría, particularmente de los aficionados y los fanáticos, sea una cosa sustancialmente distinta, diametralmente diferente. Así es que de las contrataciones que podemos por ahora comentarles, surge esta, que es la de José de Jesús Corona, arquero veteranísimo, que se pensaba terminaría su trayectoria profesional con Cruz Azul. Pues no será así, va a alinear la próxima campaña con la escuadra de los Xolos de Tijuana. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
Dolidos anímicamente por la derrota ante la oncena de Tigres de Universitario de Nuevo León en la final del torneo de liga, los integrantes del Chiverío llegan determinados a acreditarse el trofeo de campeones en la competencia que está por iniciar. En las horas recientes ha crecido la especie informativa en torno a la posibilidad de que 2 jugadores más se puedan integrar a la plantilla de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Eric Gutiérrez, quien actualmente milita con el conjunto del PSV en el balompié de los Países Bajos, es uno de los nombres más mencionados como posibles incorporaciones con los tapatíos. Del mismo modo, el nombre de Alan Pulido aparece como una posibilidad en donde el atacante que milita en la Liga Mayor de los Estados Unidos habría entrado en negociaciones con la directiva del Club Deportivo Guadalajara. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a nuestro habitual recorrido por los principales titulares, particularmente las publicaciones que de carácter impreso se están ocupando del universo del deporte, y también, por supuesto, algunos de los portales digitales que también están atareados cotidianamente con el tema del deporte. El Esto dice... Bueno, aparece alguien ahí espantada. ¿Quién será? A la de gafas creo que sí la reconozco. A la otra persona no sé exactamente de quién se quiera referir. El Esto, sus 2 caras. Ah, claro, pues es Ana Gabriela Guevara. Lo que pasa es que ya para los deportistas, para los reporteros, es francamente irreconocible, ¿verdad? Porque ya hasta se sentenció hoy por la mañana que la competencia y la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe es una contienda de relleno. De esa naturaleza, la declaración de Ana Gabriela Guevara. Sus 2 caras, bueno, pues sí, por supuesto, como medallista olímpica, como campeona mundial de la prueba de los 400 metros planos, irreprochable, por supuesto, pero su destacada labor como atleta de alto rendimiento es inversamente proporcional a su desempeño como responsable de la Comisión Nacional del Deporte. Una auténtica vergüenza, y que es verdaderamente inexplicable que siga despachando allí en esa oficina de la Dirección General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Récord dice: en el Nido investigan corrupción. América dice que audita por presunta corruptela del cuerpo técnico de El Tan Ortiz. Confirmaron compras por 2.4 millones de pesos con sobreprecios. Eso dice Récord. En el Nido investigan corrupción. Y en la parte superior, desespera a la máquina Alan Pulido. Bueno, es que es de no entenderse. El técnico de los Cementeros es Ricardo Ferretti. Y Ricardo Ferretti tuvo bajo su mando, bajo su tutela, a Alan Pulido, mientras este fue jugador de los Tigres de Universitario de Nuevo León. Y el Tuca Ferretti se la pasaba quejándose de Alan Pulido, que porque le invertía más tiempo frente al espejo peinándose que practicando el tiro a gol. Bueno, si ese es el concepto que tiene de Alan Pulido, ahora ¿por qué insisten en Cruz Azul en contratar a un jugador ciertamente mexicano, a un jugador ciertamente que se desempeña en la posición de centro delantero, pero que ha tenido un desempeño en las últimas temporadas francamente discreto, por no decir inexistente, Alan Pulido, y que seguramente se estará dejando pedir una cantidad millonaria? Pero lo peor no es solo eso, sino que a Alan Pulido le están coqueteando o le están llegando ofertas no solamente de Cruz Azul, sino que hasta el Guadalajara dice que desea contar con los servicios del atacante mexicano. Bueno, el Universal Deportes se ocupa, por fortuna, de otras notas. Preso de un tabú, y está hablando del tirador mexicano, el practicante de tiro deportivo que ha ganado cualquier cantidad de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en campeonatos mundiales, en pruebas panamericanas. Bueno, pues allí está hablando justamente de que la disciplina que ha escogido y en la que tiene un sobresaliente desempeño, pues no es muy popular, y que además no cuenta, digamos, con la aceptación generalizada del conjunto social, porque se piensa
que esa disciplina, ese deporte, pues no debería realmente de practicarse. Cerca de llevarse el medallero, dice también el Universal Deportes. Bueno, el reporte al día de hoy es que México está en el primer puesto del cuadro general de medallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y abajo aparece Gundogan, gran fichaje, una de las escasas incorporaciones también para el conjunto del Barcelona allá en el balompié español. Cancha.com, aparece allí el influyente Alejandro Iraragorri, dueño del Santos Laguna, dueño del Atlas de Guadalajara y también propietario de un equipo del fútbol español. Lo investigan, dice Cancha.com, realiza la Fiscalía General de la República pesquisa contra Alejandro Iraragorri por presunto fraude fiscal por más de 17 millones de pesos. Bueno, pues lo tendrá que aclarar el señor Iraragorri, porque si no, el sistema de administración tributaria se lo va a hacer pagar, créanmelo, bastante caro. La CONADE contraataca. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues que se van a inconformar con el dictado de un juez civil que le ha señalado a la CONADE que tiene que reactivar la entrega de las becas y los estímulos a los atletas mexicanos de alto rendimiento. Y ahora, bueno, pues Ana Guevara ha instruido al área jurídica de la CONADE que simple y sencillamente se inconforme y que tenga actuaciones sobre ese expediente que por supuesto ni con mucho está finiquitado. Meta dice por la cima, y bueno, pues por supuesto que están hablando de las competencias de natación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Prácticamente han concluido ya las competencias de nado artístico o nado sincronizado, como ustedes gusten denominarle. La representación mexicana ha conseguido la mayor cantidad de preseas de oro, como era relativamente fácil pronosticar. Si se imponen en pruebas de la llamada Copa del Mundo, bueno, todos entendemos que el nivel de exigencia, que la demanda competitiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe es relativamente menor, y algunos dirán sensiblemente menor. Bueno, pues ahí los mexicanos corroboraron, confirmaron que tienen un alto nivel competitivo en esta disciplina y se llevaron la gran mayoría de las medallas de oro. Vienen ahora las pruebas en la piscina, en las diferentes distancias y con los diferentes estilos. Ojalá que le vaya bien a los competidores mexicanos de natación, que han sufrido lo indecible, porque la Federación Mexicana de esta disciplina es un auténtico desorden. Rifará su coche por ir a competir, dice la afición, y está hablando por supuesto de uno de los saltadores ornamentales de México, Jair Ocampo, que no tiene cualquier coche. Mire, mi productor, el ingeniero Alan Ávila, llegó el domingo al Ecocentro de Querétaro en su Ferrari. Jair Ocampo es un poco más modesto, tiene un Mercedes, y bueno, lo va a rifar para poder pagar los gastos de transporte y de estancia en una fecha del Campeonato Mundial de Saltos Ornamentales o de clavados, como ustedes gusten identificarle. Un atleta que por supuesto ha conseguido lauros internacionales muy destacados y que sin embargo no cuenta por ahora, por una situación administrativa que usted y yo seguramente nunca podremos entender, no cuenta con los apoyos económicos indispensables para representar a el deporte mexicano en el extranjero. Marca, que se edita allá en Madrid, dice: ni por todo el oro del mundo, y aparece un sonriente Luka Modric, el jugador serbio, que bueno, pues ahora dice que él ha renovado su contrato ya con el conjunto del Real Madrid. Le habían ofrecido una cantidad multimillonaria para que se incorporara a la Liga de Arabia Saudita, y por eso aparece ahí justamente ese texto: ni por todo el oro del mundo, dice Luka Modric, que en este momento abandonaría las filas del Real Madrid. Habrá que esperar a ver qué sucede la temporada venidera, y si no, termina arrepintiéndose el centrocampista del Real Madrid, Luka Modric. Bueno, pues ahí está nuestro recorrido. Hacemos una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
Largó desde la segunda posición, pero su conocimiento y experiencia le permitieron optar por la victoria y materializar el resultado buscado en el circuito del Ecocentro de Querétaro en el marco de la quinta fecha de la temporada de la Supercopa. Enrique Reina, multicampeón de los monoplazas de la Fórmula 5, se adjudicó la bandera a cuadros luego de una batalla muy cerrada con el guanajuatense radicado en Santiago de Querétaro, Iván González. Una prueba con una gran cantidad de interrupciones, producto de las banderas amarillas que fueron constantes en el trazado de poco más de 2,5 kilómetros de longitud. Al final de la justa, Enrique Reina ocupó el primer lugar, escoltado en la segunda posición por Iván González, y completó el podio el volante queretano Juan José López, quien tuvo una presentación muy destacada ante sus seguidores en la capital queretana. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues les reiteramos la invitación para que sigan votando en nuestra pregunta encuesta de esta noche, que es muy sencilla, que es relativamente simple. ¿Cuál equipo consideran ustedes va a ser el campeón del torneo Apertura 2023? Y ahí tenemos ya los porcentajes que continúan moviéndose. El 33% sostienen que el Guadalajara va a ser el campeón del próximo torneo. El 22% de los votantes creen que el América va a ser el campeón de la Apertura 2023. El 11% de los votantes consideran que Tigres de Universitario de Nuevo León se va a quedar con el título de campeón. Y quienes consideran que será otro el equipo distinto a estos tres, Guadalajara, América y Tigres, que se va a quedar con el título, ya alcanzó también el 33% de los votos. Así es que está muy parejo entre Guadalajara y otro equipo que por ahora tienen la mayoría de los votos. Así es que les agradecemos de antemano a los que van a seguir votando, a los que ya realizaron el voto, les agradecemos del mismo modo y les invitamos para que sigan colocando ahí sus votos en la pregunta encuesta de esta noche. Bueno, pues vamos con lo que corresponde a lo que ha sido la nota de interés, podríamos decir, para los aficionados en Querétaro. Hicieron hasta un video que está circulando de manera poco más o menos llamativa, poco más o menos interesante en las redes sociales. Ya le apodan el Lobo, no sé exactamente por qué, pero Camilo Zambezzo regresa a las filas del Querétaro. No sé si ello al amazónico le represente un incentivo. Ignoro si realmente ya no quería estar más en las filas de los Diablos Rojos del Toluca o si simple y sencillamente la directiva mexiquense y el propio Ignacio Ambriz, que conoce muy bien a este jugador, le explicaron que no entraba más, como se dice ahora eufemísticamente, ¿verdad? No entraba más en planes. Lo que quieren decir es que no tenemos espacio para ti, necesitamos esa plaza porque queremos contar con otro jugador y tú ya no puedes alinear con nosotros. Bueno, se dice eufemísticamente, no entra en planes. Y Camilo Zambezzo ha llegado de nueva cuenta al Querétaro, después de haber pasado también, por supuesto, por la escuadra de los ignorantes Cañoneros de Mazatlán, que de cañoneros tiene lo que yo de astronauta, pero bueno, el conjunto forzado a jugar en el Pacífico mexicano y trasladado desde Morelia, Michoacán, a esa geografía, tuvo también entre sus jugadores a Camilo Zambezzo. Ya siendo todo un veterano, Zambezzo regresa al Querétaro. Y la gran interrogante, la gran pregunta de todos los aficionados es, sí, no podemos ignorar la cuota goleadora que normalmente siempre aporta Camilo Zambezzo. Sí, ciertamente ya es todo un veterano. Sí, claro, ya no tiene la velocidad ni la explosividad de hace unas cuantas campañas atrás. Pero lo más grave es, ¿quién va a hacer jugar en el eje del ataque a Camilo Zambezzo? ¿Quién va a colaborar con él? ¿Con quién se podrá asociar futbolísticamente hablando para poder ser productivo en el eje del ataque del conjunto del Deportivo Querétaro? De tal manera que aunque sea un elemento ya archiconocido por la fanaticada local, pues tampoco despierta pasiones, ni provoca que haya cohetones, ni grandes gritos de algarabía, porque ya había pasado por la escuadra del Deportivo Querétaro, un jugador cumplidor, nadie va a regatearle eso ahora, sino que ya viene de un periplo poco más o menos prolongado en el balompié mexicano y viene de una escuadra, o proviene de una escuadra
que sí tiene aspiraciones de campeonar y nadie nos puede convencer, al menos por ahora, de que el Querétaro también tiene aspiraciones de campeonar, a menos que Mauro Herc nos salga con esa perogrullada, ¿verdad? Que los 18 equipos tienen las mismas posibilidades de ser campeón. Ya vimos la pregunta encuesta y los aficionados en general no piensan de ese modo. Bueno, llega también, por supuesto, Jordan Sierra, otro elemento que se va a incorporar precisamente proveniente también de los Diablos Rojos del Toluca. ¿Será que Ambriz ya no tiene espacio para ellos o se convenció de que simple y sencillamente no habría ya demasiadas posibilidades de seguir creciendo futbolísticamente con estos elementos? Habrá que estar muy pendientes de cualquier manera, pero esas son dos de las escasas incorporaciones al Deportivo Querétaro. Nunca me escucharán decir refuerzos. Dos de los jugadores que se integran, que ojalá tengan un buen desempeño. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Después del rotundo fracaso que representó la Copa del Mundo en Qatar 2022, los dirigentes del balompié mexicano prometieron cambios profundos en el fútbol de paga de nuestro país y, como casi siempre ha sucedido, volvieron a incumplir su palabra. En el tema del desaparecido ascenso y descenso, ahora se ha notificado que los llamados Potros de Hierro del Atlante han recibido la notificación oficial de que se han hecho acreedores al certificado de la Liga MX para poder competir en la primera división si es que algún día se reactiva tal criterio deportivo. Por ahora, nadie se ha referido a esta posibilidad de manera seria y las quejas de los aficionados han quedado, como es costumbre, en el franco olvido y ya no es tema de conversación para los dirigentes. Atlante en la primera división es el deseo de sus escasos seguidores, pero del anhelo a la materialización de esta iniciativa existe un largo trecho que hasta ahora nadie se atreve a asegurar que será posible recorrer. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ahí veíamos y escuchábamos con atención la nota que nos ha precedido y que habla de que el Atlante, los otrora Potros de Hierro del Atlante, recibieron ya la certificación de la Liga MX. Si algún día los auténticos dueños del balón deciden que ya haya otra vez ascenso y descenso, el Atlante podría ser uno de esos que aspire a estar una vez más en la primera división del fútbol mexicano. Lo dicho, los caprichos son los que se imponen y por supuesto que esos tienen un costo casi siempre también de orden mayúsculo. Bueno, vámonos entonces con cómo ha quedado la pregunta encuesta de esta noche, que era relativamente simple. ¿Cuál equipo consideran ustedes que va a ser el campeón del torneo Apertura 2023? Y ahí tenemos ya los porcentajes que siguieron moviéndose. El 33% de los votantes opinan que el Guadalajara va a ser el campeón. El 11% sostienen que el América va a ser el campeón. También el 11% cree que Tigres de Universitario va a ser el campeón y que otro equipo va a ser el Monarca. Se llevó la mayoría de los votos. El 44% de los que participaron en la pregunta encuesta creen que será otro equipo. Y yo le mando saludos a Jano GF, que nos envía saludos y que nos dice además que él cree que los Pumas van a ser el campeón del próximo torneo. Y también nos llamó un aficionado desde Guadalajara que está absolutamente convencido que los rojinegros del Atlas van a ser el campeón del próximo torneo. Bueno, pues ya estaremos pendientes de ello y de esa manera cerramos la pregunta encuesta de esta noche. Vámonos con lo que corresponde, por supuesto, ya a lo que será la jornada número 1 del torneo regular en el balompié mexicano. De aquí comenzará a fraguarse la historia de estos porcentajes y a ver qué tan atinados estuvieron quienes consideraron a sus equipos favoritos. América le hace los honores a los Bravos de Ciudad Juárez, el conjunto de Cuapa que todavía está esperando que lleguen 1, 2, 3, no sé cuántos refuerzos más. El señor Jardiné, el brasileño llevado de San Luis a la Ciudad de México,
todavía está trabajando con un plantel incompleto. Los mal llamados Cañoneros de Mazatlán reciben a los Tuzos del Pachuca, que insisten en que Luis Chávez ya no va a ser jugador de los Tuzos y que se va a ir a jugar fútbol al extranjero. Los Cholos de Tijuana, con todo y José de Jesús Corona en el marco, reciben a los Pumas de Universidad. Pues a ver, mi querido Jano GF, a ver cómo les va a los del Pedregal. El San Luis allá en el Alfonso Lastras va a recibir a los Rayados del Monterrey, que por cierto hubo un grupo de aficionados muy enfadados, muy molestos, porque no transfirieron a el señor Rogelio Funes Mori. Se quedó a alinear con los Rayados un torneo más y estaban anhelantes los aficionados de que ya le dieran las gracias al argentino naturalizado mexicano. Los Tigres de Universitario de Nuevo León van a recibir al conjunto de la Franja, al Puebla, y por supuesto que la jornada se completa con los siguientes partidos. Allí lo tenemos en el Estadio Jalisco. Los rojinegros del Atlas le hacen los honores a los Cementeros de Cruz Azul. El Tuca Ferretti también sigue esperando refuerzos, no le llevaron a todos los jugadores que había solicitado. Finalmente, con 34 años de edad, le autorizaron contratar al veteranísimo Jesús Dueñas. Dice el Tuca Ferretti que será su volante de contención titular. Los Diablos Rojos del Toluca en el Nemesio 10 de la capital mexiquense reciben al Necaxa, a los llamados Rayos del Necaxa. Allá en la comarca lagunera, el Santos de Torreón le va a hacer los honores al Deportivo Querétaro. Ojalá que le vaya bien a Mauro Herc y a sus pupilos. Si nos guiamos estrictamente por lo que sucedió en la precampaña, por las contrataciones que lograron materializarse, no sean ustedes demasiado optimistas para esta jornada de inicio del torneo regular. Y finalmente, la fecha se completa con los Esmeraldas de León allá en el Vetusto Nou Camp. Ya nos señaló nuestra realizadora que tenemos que ir a cubrir ese partido porque las Chivas Rayadas del Guadalajara van a vencer a los Esmeraldas de León. A ver si ese pronóstico se cumple allí en el estadio de la avenida López Mateos, en la capital industrial del estado de Guanajuato. Bueno, pues esa es la jornada número 1 del torneo Apertura. Vamos a estar pendientes de la misma y ojalá haya por lo menos algunos encuentros suficientemente entretenidos. Ya les digo, sin la participación de los seleccionados del equipo mayor, sin la participación de los sub-23 que están tomando parte en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y evidentemente sin algunos de los jugadores que del extranjero e incluso del balompié mexicano que habiendo sido convocados por lesiones o por distintas razones no han acudido a la convocatoria y que tampoco van a estar en la jornada número 1 del torneo Apertura 2023. Bien, pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.